Saludos desde la redacción de Euronews. Este martes 29 de diciembre comenzamos con las malas cifras de la COVID-19 en Europa, con un espectacular repunte del número de casos en el Reino Unido y con España superando los 50.000 muertos. También en España les hablamos del ultimátum de Madrid a Londres para tratar de lograr un acuerdo que evite un Brexit duro en Gibraltar. Viajamos a Argentina, donde están muy pendientes del Senado, que debate y vota la ley del aborto. Y despedimos al gran Armando Manzanero, el artista mexicano que enamoró a varias generaciones con sus canciones. Todo esto y mucho más a continuación. Vamos con los titulares. Explosión de contagios en el Reino Unido, que registra más de 41.000 nuevos casos de COVID-19, una situación que los expertos relacionan con la nueva variante del virus. Rusia registra 35.000 muertes relacionadas con la COVID-19 en noviembre, un recuento muy superior al que el Kremlin había hecho hasta ahora. España lanza un ultimátum de 72 horas al Reino Unido para llegar a un acuerdo y evitar un Brexit duro en Gibraltar. Madrid advierte de que no hay plan B. El Senado argentino vota este martes la nueva ley del aborto. De ratificarla, supondría su aprobación definitiva. Se apaga la voz de Armando Manzanero, el rey del romanticismo. El cantante y compositor mexicano ha muerto a causa de la COVID-19. Los contagios de COVID-19 explotan en el Reino Unido, con más de 41.000 nuevos casos en el último día. Cifras sin precedentes que los expertos relacionan con la aparición de la nueva cepa mutante del coronavirus, mucho más contagiosa. La situación se ha vuelto especialmente preocupante en el sur y el sureste de Inglaterra, donde los servicios de ambulancias están registrando cerca de 8.000 llamadas de urgencia por día, mientras la presión en los hospitales aumenta. España acaba de superar los 50.000 muertos desde el inicio de la pandemia, mientras sigue pendiente de la aparición de casos de la variante británica del virus en Madrid y Andalucía y del avance de la vacunación. El gobierno español anunció este lunes su intención de crear un registro con los nombres de las personas que rechacen vacunarse. Entre tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud ve el vaso medio lleno y subraya los grandes avances científicos realizados. Se han abierto nuevos caminos, sobre todo gracias a la extraordinaria cooperación entre los sectores público y privado. En las últimas semanas se ha iniciado el despliegue de una vacuna segura y eficaz, lo que constituye un increíble logro científico. Esto es fantástico, pero la OMS no descansará hasta que los necesitados de todos los países tengan acceso a las nuevas vacunas y estén protegidos. En Brescia, Italia, se ha descubierto otra variante del coronavirus que podría haber empezado a circular en agosto, es decir, antes que la británica. Se encontró en un paciente de COVID-19 que seguía dando positivo tiempo después de recuperarse, lo que llevó a los investigadores a secuenciar el virus. Todo apunta a que las vacunas existentes siguen siendo efectivas para esta mutación. Más al norte, Suecia, de la que tantos habló en la primera ola por su decisión de no imponer restricciones, podría cerrar tiendas, centros comerciales y suspender el transporte público a partir del 10 de enero, gracias a una nueva ley epidémica temporal tramitada de urgencia. España supera los 50.000 muertos por la COVID-19. Desde el día 24, cuando se dieron las últimas cifras, han perdido la vida 300 personas. Se han registrado más de 24.000 nuevos contagios, lo que eleva a casi 1.900.000 el número total de casos. Como en el resto de la Unión Europea, la vacunación comenzó este domingo. De momento no se han notificado reacciones adversas. Para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este es el principio del fin, aunque quedan meses difíciles. Preguntado sobre cómo va a ser citada la gente para vacunarse y sobre si habrá una campaña de información para los más reticentes, esto es lo que ha dicho. Yo creo que en todo caso la gente será citada por las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma para que puedan recibir cuando, conforme al plan de vacunación, les corresponda las dosis de vacuna. Y respecto a las personas que declinen vacunarse, ustedes saben que la vacuna no es obligatoria, es voluntaria, por tanto, pues puede haber personas que decidan no administrarse. Pensamos, sinceramente, que es un error, pensamos que vacunarse es un acto positivo para uno mismo, pero también para el resto de personas, y vamos a hacer un esfuerzo de comunicación
hoy hemos dado a conocer una página web donde hay todo tipo de información y bueno, aquellas personas que tengan dudas al respecto pues pueden dirigirse a esta página web, pueden dirigirse a su médico de cabecera o su personal sanitario de cabecera para que les proporcione toda la información y podamos solventar todas sus dudas. No vacunarse salva vidas. Tras un retraso por problemas logísticos, este martes llegan a España 370.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Rusia registra casi 35.000 muertes relacionadas con la COVID-19 en noviembre y 116.000 fallecidos desde enero. Se trata de un recuento muy superior al que hasta ahora venía haciendo el gobierno del país, que se convierte en uno de los más afectados por la pandemia. Y es que las muertes en el país en noviembre son más del doble de las que el Kremlin había contabilizado antes. Mientras el Centro de Crisis Anticoronavirus hablaba de algo de más de 12.000 fallecidos, el recuento del Servicio Federal de Estadística, el Eurostat, hablaba de más de 35.000. Lo mismo sucede en el recuento de abril a noviembre, en el que la cifra oficial de muertes ha pasado de más de 40.000 a los 116.000. Se trata de la primera vez que la oficina hace públicos los datos mensuales detallados. Confiando en la eficacia de su vacuna, Rusia no ha realizado confinamientos severos para tratar de salvaguardar su economía desde primavera. Rusia se coloca así como el tercero de los países más afectados por la enfermedad después de Estados Unidos y Brasil. Turistas a la fuga. Alrededor de 200 británicos han huido de la lujosa estación de esquí de Verbier después de decretarse un confinamiento de 10 días a quien llegase del Reino Unido. Esta regla se estableció el día 21 de diciembre por temores a la nueva variante del virus procedente del Reino Unido y que se considera más contagiosa. En contra de las recomendaciones de las autoridades locales que pidieron que se respetase la cuarentena, algunos turistas ingleses volvieron de vuelta al Reino Unido por la noche. Según los medios de comunicación suizos, solo se descubrió que se habían marchado porque las bandejas del servicio de desayuno se dejaron intactas fuera de las habitaciones. Los británicos normalmente constituyen alrededor de una quinta parte de los turistas que visitan el lujoso resort alpino durante el invierno. A principios del primer confinamiento en marzo, la estación de esquí de Ischgl, en Austria, se convirtió en un punto caliente para la propagación del virus. Periodista china condenada a 4 años de cárcel. Informó del brote de COVID-19 de Wuhan hace un año cuando apareció por primera vez. Zhang San fue sentenciada por supuestamente haber provocado altercados y buscado problemas con sus noticias, término habitual de la retórica judicial china para sancionar publicaciones fuera de la norma gubernamental. Durante el proceso, el tribunal tan solo se refirió a muchas pruebas que calificó de importantes, pero no describió el contenido de los artículos y vídeos y además no nos los mostró, por lo que no tenemos manera alguna de entender qué fue lo que se supone que hizo exactamente Zhang San. Zhang está en huelga de hambre desde junio. El gobierno chino ha dado instrucciones de que sea alimentada a la fuerza a través de una sonda nasogástrica. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió la liberación de la periodista. España ha dado un ultimátum de 72 horas al Reino Unido para llegar a un acuerdo y evitar un Brexit duro en Gibraltar. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, ha insistido en que el gobierno español está dispuesto incluso a levantar la verja y a facilitar la libre circulación en la frontera. Sin embargo, ha advertido de que si el 31 de diciembre a medianoche no hay acuerdo, la colonia británica será el único lugar de toda la Unión Europea en el que se imponga un Brexit duro, con las consecuencias que eso conllevaría. No hay plan B. Quiero decir, aquí lo que hay es o un acuerdo entre el Reino Unido y España o una frontera externa de la Unión Europea. Es que no hay plan B. Gibraltar quedó explícitamente al margen del acuerdo post-Brexit alcanzado la semana pasada entre la Unión Europea y el Reino Unido, lo que supone que el futuro del Peñón depende de las negociaciones en curso entre Madrid y Londres. La ministra agitó el fantasma de monstruosos atascos en la frontera si no se llega a un compromiso. Una de las consecuencias posibles de la falta de acuerdo puede ser el que se formen colas y se creen dificultades prácticas parecidas a las que hemos visto en Dover en estos últimos días.
porque en caso de Brexit duro, España debería establecer controles policiales, fitosanitarios y de seguridad sobre los más de 200 camiones que cada día pasan de uno a otro lado. A eso se suma el hecho de que todos los ciudadanos, salvo los 15.000 trabajadores transfronterizos, necesitarían un visado en el pasaporte para cruzar. Además, los gibraltareños dejarían de tener acceso a la seguridad social española y quedarían fuera del espacio aéreo europeo. Las consecuencias también serían nefastas para los municipios españoles limítrofes, cuya economía depende en buena parte de las relaciones con el Peñón. El principal obstáculo para un acuerdo parece que es el control de pasajeros en el puerto y el aeropuerto gibraltareños. España reclama que quede a cargo de la Agencia Europea de Fronteras Frontex, que dependería e informaría directamente a las autoridades españolas. La Unión Europea aprueba por unanimidad el acuerdo comercial post-Brexit con el Reino Unido. La aprobación de los embajadores de los países miembros de la UE allana el camino para que el acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido entre en vigor el 1 de enero. A pocos días de Año Nuevo, las empresas británicas ya han empezado a prepararse para la carga burocrática que supone la nueva situación para las exportaciones a la UE. Los funcionarios que ayudan a la gente a rellenar los formularios aduaneros ha aumentado significativamente para poder hacer frente a los nuevos procedimientos aduaneros. Inevitablemente, en cualquier cambio, en cualquier transición, hay momentos con baches ocasionales. Y para eso es para lo que nuestro gobierno está ahí, para ayudar a los negocios a estar preparados. El Parlamento Europeo votará sobre el acuerdo en febrero. Los parlamentarios británicos ratificarán el acuerdo el miércoles. Luz verde con muchos detalles de importancia por regular aún. El resultado: 131. Tras ser aprobada en la Cámara de los Diputados de Argentina, la ley del aborto le queda un único paso para ser ratificada totalmente. Este martes el Senado debate y vota el nuevo texto que permitiría la interrupción libre del embarazo hasta la 14ª semana de gestación y más allá si el embarazo es fruto de una violación o pone en peligro la vida de la madre. En la actualidad solo se permite el aborto en estos últimos dos casos. La votación se prevé muy ajustada, más incluso que la que protagonizaron los diputados. Activistas pro y antiaborto se han venido manifestando en las últimas fechas. La Iglesia Católica se mostró públicamente en contra este sábado. El aborto legal, seguro y gratuito es una reivindicación histórica de los grupos feministas y si bien se presentaron proyectos en varias ocasiones, no fue hasta 2018 que se debatió por primera vez en el Parlamento. De aprobarse, Argentina se convertiría en el primer gran país de Latinoamérica en reconocer este derecho tras Uruguay, Cuba, Guayana y Ciudad de México. Aviso de Joe Biden. El presidente electo de Estados Unidos advierte de los enormes daños que la administración Trump está causando al aparato de seguridad nacional. Biden también se queja de que los funcionarios de la agencia estatal obstruyen la transición de poder, socavando la seguridad del país. Hemos encontrado obstáculos por parte de los líderes políticos del Departamento de Defensa y de la Oficina de Administración y Presupuesto. En este momento no recibimos toda la información que necesitamos de la administración saliente en áreas claves de seguridad nacional. En mi opinión, esto no es nada menos que una irresponsabilidad. La verdad es que muchas de las agencias que son trascendentales para nuestra seguridad han sufrido enormes daños. Muchas de ellas han sido desarticuladas en lo que respecta al personal, a su capacidad de trabajo y a su aspecto moral. Muchos procesos políticos se han atrofiado o han sido dejados de lado en el desánimo de nuestras alianzas. A poco más de 3 semanas de la toma de posesión de Biden, Donald Trump sigue negándose a reconocer su derrota en las urnas en noviembre. Los demócratas creen que Trump intentará sembrar el caos hasta los últimos días de su presidencia. Una profesión de riesgo. El asesinato de Julio Valdivia en septiembre en México supone un claro ejemplo de la dificultad que tienen los periodistas para ejercer su profesión en algunos países. Según la ONG Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, a lo largo de 2020 han perdido la vida alrededor de 50 reporteros. Paradójicamente, la mayoría ha fallecido en zonas de paz, es decir, en países que no están en guerra. En México, 8 periodistas fueron asesinados mientras investigaban a los cárteles de la droga. Este año los periodistas no han estado tan presentes sobre el terreno debido a la pandemia, pero sigue esa tendencia que vimos emerger hace tiempo y que se hizo más clara el año pasado.
Más de 2/3 de los periodistas han muerto en países en paz porque fueron deliberadamente atacados. Publican informes, investigaciones inquietantes y difunden esa información que avergüenza a ciertos gobiernos. Por esto son deliberadamente atacados y eliminados. Hoy no son únicamente los periodistas de investigación los que están en el punto de mira. Algunos de los que cubrieron protestas como las del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos han sido heridos de forma deliberada. La ONG señala que los periodistas sufren intimidación y violencia en todo el mundo y pide a los países que sean más activos a la hora de proteger a los reporteros. Arabia Saudí condena a casi 6 años de cárcel a una feminista. Loujain Al-Abtul ha sido declarada culpable en virtud de la ley antiterrorista de conspirar contra el reino y de espiar con colaboración extranjera. Las organizaciones de derechos humanos califican el proceso saudí de farsa. Es absolutamente chocante ver que las autoridades saudíes han condenado y sentenciado a Loujain Al-Abtul hoy en día en virtud de la ley antiterrorista. Lo que han hecho es declarar al mundo que consideran el activismo por los derechos de la mujer como un acto de terrorismo. Ahora bien, las autoridades saudíes han hecho esto en el pasado con los activistas de los derechos humanos, a los que hemos visto ser condenados o tratados como terroristas. Pero ahora vemos que se hace lo mismo con las activistas por los derechos de la mujer. Así que esta hipocresía hace ya mucho ruido. Encarcelado desde mayo de 2018, a Abtul le quedan 3 meses aún en prisión. Tendrá prohibida la salida de Arabia Saudí durante 5 años y libertad vigilada durante 3. El mundo llora la muerte del cantante y compositor mexicano Armando Manzanero. Ha fallecido a los 85 años por complicaciones derivadas de la COVID-19. Fue hospitalizado la semana pasada en Ciudad de México tras dar positivo y poco después fue ingresado en cuidados intensivos. Manzanero deja un importante legado tras 70 años de carrera. Cantante, pianista, compositor, deja canciones inolvidables que enamoraron a varias generaciones a ambos lados del Atlántico. Somos novios, voy a apagar la luz, contigo aprendí o esta tarde vi llover son algunas de ellas. En total, 400 temas y 30 discos con el amor como principal protagonista. Fue así como se ganó el título indiscutible de Rey del Romanticismo. Se suceden los homenajes a Armando Manzanero dentro y fuera de México. Así terminaba la rueda de prensa matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro. Florencia recupera los boquete o agujeros del vino. El coronavirus ha tenido un impacto muy negativo en la industria de la hostelería en Italia, sobre todo en ciudades como Florencia, donde los turistas ya no abarrotan las calles. Los propietarios de restaurantes y bares luchan por sobrevivir. Una tradición centenaria de la urbe puede ayudar a algunos de ellos a pesar de las restricciones. Los buquete fueron creados durante el periodo del Renacimiento. Concretamente en la segunda mitad del siglo XVI. Se utilizaron para vender productos a los consumidores y fueron muy útiles para mantener el distanciamiento social durante la peste que asoló Florencia en 1630. El resultado ha sido fenomenal porque la gente ha podido volver a descubrir el placer de salir y ver un rostro nuevo que no pertenece a su entorno familiar. Y también ha tenido la oportunidad y el placer de experimentar algo tan bonito que supone un sorprendente paso atrás en el tiempo. La pandemia ha afectado gravemente a una de las ciudades más turísticas del mundo, con una caída de hasta el 80% en el volumen de negocio de la industria hostelera. La ciudad está casi desierta, no hay turistas. Vendemos nuestros productos a las personas que residen en la zona y que piden algo para llevar de vez en cuando. Poco más. Hicieron estos agujeros hace unos siglos, por la misma razón que entonces los usan de nuevo ahora. En el siglo XVII fue la peste, hoy es el coronavirus. La función es la misma, la vida debe continuar, pero hay que tomar todas las precauciones necesarias. La gente
Los ciudadanos solían tomar una botella de vino o un vaso de vino y cuando iban a pagar se les daba un pequeño cuenco que contenía un poco de vinagre, de modo que se colocaran las monedas dentro para así poder desinfectarlas. En aquella época esto era lo mejor que se podía hacer para luchar contra las enfermedades que asolaban las ciudades. Hoy día, alrededor de una cuarta parte de estos históricos establecimientos corre un alto riesgo de tener que cerrar definitivamente durante la próxima primavera. Tal vez una idea del pasado que ha recobrado su utilidad les ayude a salir adelante. Termina aquí esta edición de Euronews Hoy. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Ahora les dejamos con unas imágenes de neoyorquinos despidiendo 2020 y depositando sus deseos para 2021 en Times Square, unos deseos que se darán a conocer en Nochevieja. Volvemos mañana. Hasta entonces, les deseamos un feliz día.